¿Ahí están viendo bien? ¿Hola? Sí, profe. Sí. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí, ahí puse a grabar. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el ejercicio número 5 de la guía de ejercicios de instrumentación y control de procesos. Ya es nuestra cuarta clase, aunque no parezca. Pasa el tiempo. ¿Alguien quiere leer? Recuerden que vamos a trabajar, en este caso ya con el Excel y con el programa el CC. Sí. ¿Algún voluntario? Yo leo. Bueno. Un termómetro de bulbo de mercurio es sumergido por 2 minutos en un baño de agua hirviendo, con una temperatura constante de 100 grados centígrados, y retirado. Considerando que antes de sumergirlo en el baño del termómetro se halla a 20 grados centígrados y que su constante de tiempo al estar sumergido en el baño es de 10 segundos y al sacarlo al aire es de 25 segundos, A, calcular la evolución que tendrá la temperatura indicada por el mismo en función del tiempo. Claro, así es, gracias. Bien, entonces, para comenzar, como siempre, abran un Excel y vamos a comenzar a anotar todos los datos que tenemos en el enunciado. Fíjense, un termómetro de bulbo de mercurio, o sea, termómetro de mercurio, es sumergido por 2 minutos en un baño de agua hirviendo con una temperatura constante de 100 grados centígrados. Bien, antes de sumergirlo estaba a 20 grados centígrados. O sea, ¿cuál es la temperatura inicial entonces? 20 grados. La constante de tiempo al estar sumergido en el baño es de 10 segundos. Bien. ¿Cómo la llamamos la constante de tiempo nosotros? ¿Cómo la llamamos? Tau, no. Exactamente, tau. Y al sacarlo del aire, la constante del tiempo es de 25 segundos. O sea que tiene otra tau. ¿No? Tiene 2 tau. En el agua tiene un tau y en el aire tiene otro tau. Bien, ahora si yo les digo, al sumergir el termómetro en el agua, hirviendo, tiene un tau de 10 segundos, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar a la temperatura del agua? 10 segundos. Exactamente. 10 segundos o... ¿Qué dijimos? Exactamente te dije, pero en realidad es la constante de tiempo a la cual, al haber transcurrido esa constante de tiempo, el sistema ya tiene un 63,2% de avance. Claro, es la unidad, ¿o no, profe? El 10. Exacto. Es como una unidad de medida, exactamente. A los 3 tau ya está en un 95%, o sea, los 5 tau ya estarían en 100 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a los 100 grados centígrados? Así, rápidamente con una multiplicación. A los 50. Exactamente, así es, a los 50. Y cuando cuando sea retirado del agua y vuelva a estar en contacto con el aire a 20 grados centígrados, ¿cuánto tiempo va a tardar en volver a medir ese termómetro 20 grados centígrados? ¿Otros 25? ¿Cuánto? ¿Otros 25? Ese es un solo tau. Claro. ¿Cómo era la pregunta, profe? 125. Claro, los 125 125. segundos. Claro. O sea que, como dice el título, acá tenemos un sistema de primer orden al cual se le aplica una función salto escalón en un momento hacia arriba y en otro momento hacia abajo. Tenemos 2 saltos de escalones. ¿Por qué? Porque primero el termómetro está a 20, pasa a 100 y después vuelve a 20. O sea que son 2 saltos de escalón, primero hacia arriba y después hacia abajo. Por lo tanto, vamos a hacerlo tanto en Excel como en el CC. Entonces, ahora sí, abran el Excel y anoten la lista de datos que les puse ahí a la izquierda, así ya vamos avanzando. O sea, vamos tomando los datos. ¿Se acuerdan que les había recomendado que pongan en una celda el nombre, ejemplo TI, en otra celda 20 y en otra celda la unidad de medida? ¿Por qué insisto tanto en las unidades de medida? Porque las unidades de medida nos permiten entender qué estamos midiendo, hacia dónde estamos yendo. No es lo mismo 10 segundos que 10 grados centígrados. Por lo tanto, es fundamental tener la unidad de medida en la celda de al lado. Porque cuando uno está haciendo el ejercicio, ya entendí,
Pero después cuando vas a repasar y vas a estudiar, decís, ¿qué era el 20? ¿Qué era el 25? ¿Era la temperatura o era el tiempo o el tau del aire o del agua? Entonces, por eso más vale tardar un poco más, pero poner el nombre de la magnitud, el valor, y en otra celda la unidad de medida. El valor solo en una sola celda porque siempre lo tomamos ese valor para después hacer las tablas, ¿no? Para que la fórmula nos tome el valor solo y pueda ser aplicado. Así que bueno, avísenme cuando terminen y seguimos. Dependiendo de Ah, los- donde dice el tiempo sumergido 60 segundos. Sí, y el enunciado dice 2 minutos. ¿No serán 120 segundos? Está bien, en realidad está mal. Son 120 segundos, porque el enunciado dice un termómetro de bulbo de mercurio sumergido por 2 minutos. Ahí lo cambio. O sea, 120 segundos, no 60. ¿Te das cuenta? Sí, sí, era porque no estaba Gracias. segura si capaz no había entendido algo o era nada de nada. Claro, no, sí, está bien. Ahí voy a la tabla de Excel. Ahí está. En tiempo sumergido, 120. ¿Ven el Excel ahí? Sí. Oh, se saltó. Ahí está. ¿Se ve, no? Sí. Bien. Ahí está, 120. Bien. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes en este ejercicio? Tenemos el salto de escalón inicial, que va a ser 80 grados centígrados. El salto de escalón siguiente, el 2 o el final, menos 80, ¿no? ¿Por qué? Porque va de, porque esto es lo mismo que hacer, es igual a, ahí está, de 20, o sea, de 100 menos 20, ¿se dan cuenta? 80. ¿Y después qué vamos? O sea, de temperatura final a temperatura inicial. Ahí está, ¿se dan cuenta? O sea, temperatura final 100, inicial 20, listo. 100 menos 20, 80. Y el otro al revés, 20 menos 100, menos 80. Es simplemente como para que quede en claro lo que estamos haciendo. El tau, el tau del agua, en el agua del termómetro es de 10 segundos, el tau en el aire de 25, el tiempo sumergido 120 segundos, y el Kp, la ganancia estática del sistema, 1. Bien, entonces vamos a arrancar. ¿Cuál es el objetivo? Estudiar la respuesta dinámica de un sistema de primer orden a lazo abierto frente a una entrada de escalón hacia arriba y otro hacia abajo, ¿no? O sea, cómo evoluciona el sistema cuando se le da un salto de escalón hacia arriba y cómo evoluciona el mismo sistema cuando se le da un salto de escalón hacia abajo, entendiendo que hay dos constantes de tiempo diferentes, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen la fórmula o la ecuación del sistema de primer orden al cual se le aplica un salto de escalón. ¿Ya prepararon la tabla de Excel con los datos? Ahora, una vez que lo tengan listo, preparen a la derecha, donde puedan, una tabla que tenga la variable de tiempo, que es nuestra variable independiente, en segundos, y a la columna contigua, la temperatura del termómetro en grados centígrados. Profe, ¿me puedes repetir? Sí, sí. No, les decía simplemente que, para que yo siempre, ahí está, que pongan en la tabla, hagan una tabla en donde tengan en la columna de la izquierda la variable independiente, el tiempo, segundos, y les recomiendo hacer de 5 en 5 segundos, 0, 5, 10, 15. Recuérdense que uno puede hacer 0, 5, esperen que borro todo esto. Y después selecciona y baja 10, 15, ¿ven? Acá hice hasta 340 como para tener valores.
para trabajar. Bien, avísenme cuando hayan terminado. La que tenemos aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cargar esta función, teniendo en cuenta lo siguiente. En la primera celda la vamos a cargar, ¿no? Fíjense, yo voy a borrar todo, ya lo había puesto como para que vean, pero vamos a borrar todo. Así lo hacemos desde cero. Bien, KP 1, más allá de que sea 1 y sea, digamos, obvio, lo ponemos igual para que quede, nos quede directamente en la fórmula. Después uno puede cambiar los valores y ver cómo evoluciona el sistema, pero ya con la tabla lista. Bien. KP1 es 1. Congelamos, ustedes vayan haciéndolo también. Por salto escalón 1. No, el primero, porque al principio, al sumergir el termómetro, ¿qué hace? ¿Qué hace el termómetro? Se calienta. Listo, el primero. Congelamos el dato también. Por 1 menos E, en este caso es exp, a la menos T sobre tau. O sea, menos el tiempo sobre el tau en el agua, porque lo sumergimos al principio. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Estamos sumergiendo el termómetro. Por lo tanto, al sumergirlo en el agua, ¿qué tau vamos a agarrar? El tau del termómetro en el agua. Bien. Cerramos. Más temperatura inicial. 20. Y también congelo la celda. O sea que la única celda que no se congela es la variable independiente. O sea, ¿cuál es? Exacto, el tiempo. Así es. Sí. Te leí los labios, Lisa, porque está cerrado, está muteado, pero se entendió el tiempo. Así es. Una vez que lo hacemos, arrastramos hacia abajo, pero fíjense, ¿cuánto tiempo lo tenemos sumergido al termómetro? 120 segundos. O sea que vamos a arrastrar esta fórmula hacia abajo hasta los 120 segundos. El salto escalón hacia arriba va a ser por 120 segundos. Más vale que se estabiliza antes, ¿no? Por lo que vimos, pero ahí está. ¿Ven? En realidad llegó justo a los 100 ahí. Bárbaro. ¿Qué pasa después de los 2 minutos? Se retira el termómetro. ¿Podés volver a mostrar cómo te quedó la fórmula? Sí. Que no entendí cuál tau tomaste, o sea, cuál de los dos. El tau en el agua. El tau de 10 segundos. Ah, ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? No, de nada. Después de los 120 segundos, estamos acá, ¿no? ¿Qué pasa? Se saca el termómetro. El sistema se le vuelve a aplicar otro salto escalón hacia abajo. Entonces, en realidad la fórmula va a ser exactamente la misma, pero la temperatura inicial, ¿cuál va a ser? Cuando yo saque el termómetro, ¿a cuántos grados va a estar el termómetro cuando lo saco? Ni bien lo saco, en el 100. segundo 120, digamos. 100 grados. ¿A cuánto va a estar? Está ahí remarcado en la tabla. ¿A qué temperatura va a estar? Así. A 100. Exacto, porque lo acabo de sacar. Y ahora se empieza a enfriar. Entonces, ¿la temperatura inicial cuál va a ser ahora? 100. Bien. ¿Y la temperatura final cuál va a ser?
20. ¿Y nuestro salto escalón cuál va a ser ahora? ¿80 o menos 80? Menos 80. En realidad se puede arrastrar la misma fórmula hasta abajo y cambiar los valores, pero la vamos a escribir desde cero para que ustedes puedan ver cómo se escribe. Es igual a Kp, que es el mismo Kp, por salto escalón. ¿Cuánto va a ser? Menos 80 ahora. Por, vayan viendo acá arriba, porque me quedó muy abajo, acá arriba, ¿qué se ve? Abro y cierro el paréntesis. 1 menos E a la menos T, voy a tener que ir abajo, sí, a la menos T, eso va a ser lo único que no se va a congelar, sobre el tau. Ahora, ¿qué tau uso? ¿Qué tau tengo que usar ahora de los dos tau que tengo? Claro, exactamente, el de 25 segundos. A la menos T sobre tau. Cierro el paréntesis. Más temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial ahora? Los 100 grados. Exacto. Enter. Ahí está. Y, bueno, a congelar todo menos el tiempo. Si no, se me va a hacer un lío bárbaro. Fíjense que rápidamente bajó a 20,5. ¿Se dan cuenta? De hecho, muy rápido. Estoy viendo si está todo bien, pero creo que sí. Porque hicimos todo bien. Kp por H por 1 menos L a menos T. ¿Saben por qué bajó tan rápido? Porque el tiempo está alto. Hay que ponerle el tiempo, el segundo cero. Porque arrancamos a contar de cero. ¿Se dan cuenta? Acá. El segundo, cuando arranca el salto escalón hacia abajo, este segundo debería ser 0, no 125. Por eso arrancó desde tan... ¿Se dan cuenta lo que digo? Acá, nos quedó mal. Arrancamos de 0. Claro, en el instante 0 vale 100. A los 5 segundos que el termómetro está en el aire, ya te está marcando 85. A los 10... ya te marca 73. ¿Se dan cuenta lo que digo? Ahora sí. Miren, todavía no llega a 20. Un poquito más. Se ve que va a quedar ahí. A ver, sí, se ve que sí. Ahí está. A los 300 segundos llegó. A los 20 grados, a los 20 justo. ¿Se dan cuenta? Por eso había bajado tan de golpe. Porque claro, cuando sacamos el termómetro, en ese momento, volvemos a contar desde 0. Ahí. Ahora, yo pauso la grabación y dejo que vayan trabajando la tabla. Bien, ahí tenemos la gráfica. ¿La ven? Sí. Bárbaro. Bueno, así que grafíquenlo, así vamos viendo cómo les va quedando. Ahora bien, si yo les digo, ¿qué título le ponemos a esta gráfica? ¿Qué hemos visto acá? ¿Cómo varía la temperatura del termómetro en el tiempo? Exacto, o sea, variación de la temperatura marcada por un termómetro de mercurio en función del tiempo.
¿Qué sistema es? ¿De primer orden, de segundo orden? ¿Qué sistema es? De Primer primer orden. orden. Exacto, todavía no vimos de segundo, así que, exacto. Sistema de primer orden con, ¿qué tipo de salto vimos? Adelante, atrás, no. Escalón hacia arriba y hacia abajo. Ah, hacia arriba y hacia abajo, perdón. Está bien. Sí, quedó largo el título. Pero bueno, nos tiene que describir realmente el proceso que estamos observando. Bien, ahí está. Después, ¿qué es lo que le falta? Los ejes, fundamental, que es lo que les he dicho en las correcciones de los ejercicios. Los ejes, hay que poner cuál es el valor de cada eje, cuál es la magnitud. Este eje, ¿qué magnitud es? Segundos. ¿Cómo? Segundos. Este eje. Exacto. Este que está acá, perdón. El eje Y. ¿Qué marca? ¿Qué marcamos acá hasta 100? ¿Qué llegó hasta 100? La La temperatura. temperatura. Exacto. ¿Y en el eje X? ¿Qué marcamos? El tiempo. Exacto. Así es. Por lo tanto, recuerden, la variable independiente siempre va en el eje X. Por lo tanto, agreguen en el eje X tiempo, entre paréntesis, segundos, y en el eje Y, temperatura, entre paréntesis, grados centígrados. Está. Bien, esta gráfica ya está. Copio y pego la gráfica para cambiarle los datos. Ahí se ve, ¿lo ves? Tienen que... Muevo esto y... Ahí está. ¿Ahí se ve la fórmula? Sí, sí, profe. Acá estoy bien. Lo que hice fue simplemente cambiar el eje, digamos, sí, los valores de Y, porque los valores de X para el tiempo son los mismos. Pueden bajar todos los valores juntos o solamente bajar los valores de la temperatura. ¿Ven cómo queda? O sea, lo que hice yo fue no tomar el tiempo, pero porque lo tomé de la gráfica anterior, pero si no lo podemos bajar. En vez de hacer esto, esperen que tiro el zoom para atrás para que se vea la tabla. Ahí, y lo bajo, ahí está. Es exactamente lo mismo. Lo que sí, que en esta gráfica, como el tau es más grande, tarda más el sistema en acomodarse y llegar a 20 a la temperatura final. Entonces, vamos a tardar más tiempo, por lo tanto, para llegar hasta el final, hasta los 300 segundos de nuestra tabla, vamos a tardar. Esperen que, ahí está. ¿Ven? Ahí. Ahí está, es una cuestión de pulso. Ahí está. Bueno, se ve bastante desprolija el eje X, porque hay muchos valores, pero ahora los vamos a subdividir. Principales, le voy a poner cada 50 segundos, acá sí. No, es poco. Bueno, cada 25. Ahí está. ¿Ven? ¿Cómo queda? Sí. Bien, y ahora lo que nos queda es unir ambos en una misma gráfica. Pero hay un tema. El único tema es que vamos a tener que hacer otro eje X contiguo, o sea que de acá pase de 120 a 125, ¿se entiende? Los segundos, porque vamos a hacer todo el proceso como un todo, en donde el tiempo
arrancamos de 0 hasta el tiempo final. Ahí está. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a arrancar de 0. Cuando lleguemos a 120 vamos a seguir hacia abajo. Ah, me parece que me va a hacer lío. A ver, ahí está. No, está bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, fíjense, la gráfica primera, copio y pego. Ahora igual les doy tiempo para que lo hagan. Les estoy explicando nomás. Bien, copio y pego. Selecciono el grupo de datos. ¿Ven que llegó hasta 100? Bajo hasta el final de la tabla, hasta el final, completo. Ahí está. Vamos a tener ese salto escalón hacia arriba y hacia abajo. Bueno. Y ahora, en el eje X, ¿qué voy a hacer? Estos datos los corro a la izquierda, a la tablita completa, y tomo la totalidad de los datos del tiempo. Ahí está. Y ahora sí, nos queda, ven, un salto escalón hacia arriba y hacia abajo. Ahora acomodo esto. ¿Lo ven? Ahora uno dice, ¿por qué hice el eje de la izquierda? ¿Por qué? O sea, otra tabla con el tiempo. Porque tomamos el tiempo como un todo, o sea, desde el inicio hasta que metimos el termómetro en el agua, esperamos, lo sacamos, o sea, todo ese tiempo lo pusimos en una sola gráfica. Ahora yo los dejo, así lo van haciendo. Estoy acá, no me voy. Lo único que les doy tiempo para que vayan poniendo cada una de las fórmulas. Ahí está. Habíamos dicho que el tau, a la hora de sumergir el termómetro, era de 10 segundos, ¿no? Por lo tanto, a los 5 tau deberíamos tener casi el proceso completo. Bueno, 5 por 10, 50, que era la cuenta que habíamos hecho al comienzo del ejercicio. Bueno, vamos a ver. 5 por 10, 50, ¿ven? A los 50 segundos, técnicamente estamos en 100 grados. Bueno, se saca el termómetro. El tau era de 25. Habíamos dicho que a los 125 segundos íbamos a tener el proceso técnicamente completo. Bien, 125 después de los 120, ¿no? Pues tuvo 2 minutos en el agua. Bien, o sea, 125 segundos a partir de acá. O sea, a los 2.25, ¿no? ¿Por qué? Perdón, a los 2.45. ¿Se entiende? Porque vamos 120, ahora 125, a los 2.45. Bueno, vamos a ver a 2.45, andaríamos por acá. Sí, ¿ven? Casi llegamos a 20 a los 2.45. ¿Se dan cuenta? Es una forma de corroborar que hayamos hecho bien las cosas. Pues si no, a mí me llega, no sé, a los 350 grados, a los 20, no puede ser. Hay que revisar a ver qué pasó. Y ahora sí el título, salto escalón hacia arriba y hacia abajo. Ahora sí. Y en este, hacia abajo. Pero copiar y pegar la gráfica les ahorra mucho tiempo. Bien. Después voy a ver lo de los ejes, como me habías dicho, para no estar haciendo esto de forma tan artesanal. No, simplemente hay que hacer clic en la gráfica en general y ir a la parte de formato de diseño de gráfica y el costado te va a aparecer agregar elementos en la gráfica. Ah, bien. Ahí bien a la izquierda. Ahí, izquierda, todo. Agregar elemento. Ahí. Título de eje. Ah, excelente. Ahí está. Título de gráfico. Ah, mira, no lo conocía. Gracias. Mucho más rápido. Bien. Una vez que terminamos, ahora, ¿a dónde vamos?
al CC. Así que guarden, cierren todo y vamos al CC. Yo igual lo dejo acá un minuto, voy abriendo. Les voy a compartir los comandos para el CC. Están en el PowerPoint, igual lo voy a subir, pero para que podamos trabajar ahora, ¿no? Les comparto el PowerPoint ahora. Bueno, ¿vamos abriendo el programa? Sí, sí, sí. Vamos al PowerPoint. ¿Se ven? Todavía no veo nada. Ahí ya se va a ver. Bueno, ahora, ¿ahí lo ven? Así me quedo tranquila. Bárbaro. Ahora, lo que vamos a hacer es abrir el CC, que ya lo abrieron, y aplicar. Yo no lo veo, profe. ¿Cómo? Yo no lo veo. A ver, espera que lo dejo de compartir y lo comparto de nuevo. Ahí está, ahí lo volví a compartir. Quizás ahora sí. Anótense en una hoja aparte la función a la cual se le aplica un salto escalón, pero con la transformada de Laplace, que es la que vamos a utilizar ahora en el CC. Anótenla si seguimos. Uy, esperen que se me fue. Un minuto. Ahí está. Era todo lo que habíamos hablado, ¿no? En el ejercicio con Excel. Lo del tau, que habíamos dicho, que a los 50 segundos ya íbamos a tener el atemperamiento del termómetro. La ecuación. Profe, perdón, ¿había que anotar la fórmula esa? La anterior sí. Ah, porque no anoté. Las gráficas, sí, ahí voy de nuevo. Las gráficas hacia arriba, hacia abajo y ambas gráficas, en forma resumida, ¿no? Y acá está. Esta es la ecuación. Igual ahora les paso los comandos. Si quieren, anótenlos de acá directamente. Fíjense, el KP o KC, que es lo mismo, es 1. Estos son los datos que ahora vamos a poner en el CC. El tau-a es 10. El otro tau-a o -1, yo le puse así. El otro es 25. Vamos cargando todos los datos. Así que si querés puedes directamente copiar acá la fórmula, ¿no? Pero con los comandos para el CC. Ahora les dejo unos minutos así la copian. O sea, KC, tau-a, tau-b, GA, le damos Enter. O sea, hacemos GA es igual a todos estos comandos, o sea, es la transformada de Laplace aplicada a la función, ¿no? KC sobre tau-a por S más 1, acuérdense el paréntesis. Cada comando es fundamental. GA. Yo los dejo ahí para que ustedes puedan ver todos juntos. Si no, dejo de compartir, lo hago en el CC. No hay problema. Les debería dar exactamente igual. En realidad, porque lo que tienen que hacer ahora es hacer el mismo ejercicio en Excel y en CC, pero con KP igual a 2. Nada más que eso. Para que ustedes vean cómo varía la evolución del proceso cambiando la ganancia estática. Solo eso. O sea, digamos, una técnica les conviene guardar el ejercicio, después pone guardar como, no sé, ejercicio 5 con KP igual a 2, otra cosa, y en esa tabla le cambian el KP a las celdas, ¿se entiende? Así, miren.
Esperen que abro de nuevo el ejercicio. ¿Ahí se ve? O sea, tienen todo el trabajo y lo único que tienen que hacer acá, en la celda, le ponen un 2, le dan enter. Eso. Y comentar, porque no es solo pasar de 1 a 2 acá, o sea, la tarea dentro de la fórmula es solo eso. Pero tienen que comentar en las conclusiones y en las observaciones de cada una de las 3 gráficas qué es lo que se observa. Fíjense que van a tener que cambiar algunos datos. Fíjense qué es lo que se observa. Acá, acuérdense que volvimos a poner la fórmula de nuevo. Díganme si esto es posible también. Fíjense las temperaturas que le está dando el agua. La presión atmosférica. Solamente eso. O sea, acá cambian del 1 al 2. Y lo guardan con otro nombre para que no se superpongan los datos. Pero, ¿cuál es la tarea? Que comenten y que ustedes me digan a su criterio qué es lo que observan en el termómetro. ¿Qué es lo que se observa con el proceso? ¿Se entiende? Así que bueno, cualquier consulta que tengan me escriben como siempre, no hay ningún problema. Profe, ¿cuándo es la clase presencial? El 22 de septiembre es la primera, después les voy a pasar los otros días. Sí, acuérdense que nos podíamos Bueno, acomodar los listo. horarios en base a que puedan... Sí, yo ya iba a pedir el día, por eso era para saber. Ah, bárbaro, sí, sí, te voy a pasar todos los días, así ya los tenés. Bueno, gracias. No, de nada. Ahora que termina la clase, convierto el archivo, así lo subo y lo tienen. Mañana mismo lo subo, así no pasan tantos Bueno. días y lo pueden tener cuanto antes. Dale, gracias, profe. De nada, nos Dale, estamos profe. viendo. Gracias. Chao, Gracias, chao. profe. Nos vemos. Nos Adiós. vemos. Chao.